tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta primera cápsula de lo que es estadística aplicada a la opinión pública. En esta primera cápsula vamos a abarcar cosas muy importantes de lo que es propiamente la estadística. Empezamos con lo que es la medición estadística en ciencias sociales y bueno, vamos a entender que la estadística es un pilar fundamental de estas ciencias. Nos permiten transformar fenómenos complejos y abstractos en datos cuantificables, es decir, nos permite medir todos los fenómenos que están sucediendo dentro de las diferentes áreas de las ciencias sociales. Y todo ello pues, nos va a facilitar el análisis, la comparación y también la comprensión de dichos fenómenos. ¿Cómo? A través de varias técnicas podemos describir, podemos explicar y también podemos predecir una amplia gama de comportamientos, actitudes y eventos sociales. Y bueno, la importancia radica precisamente en la descripción precisa de los fenómenos, ¿verdad? La estadística descriptiva se encarga entonces de resumir grandes cantidades de información y convertirlos a medidas más cortas, más pequeñas, entre las que nos vamos a encontrar lo que es la media, la mediana, la desviación estándar, etcétera. Todo ello nos va a facilitar, obviamente, lo que es la visualización y la comprensión de esos fenómenos sociales. En segunda instancia, se van a identificar patrones y tendencias. ¿Cómo? Al analizar los datos estadísticos podemos identificar lo que son los patrones, las tendencias y las relaciones que existen entre las variables, lo que nos ayuda a comprender mejor los procesos sociales. Y bueno, en tercer punto tenemos propiamente lo que es ya la elaboración de teorías y modelos. Los datos estadísticos nos permiten construir y evaluar las teorías, así como crear modelos explicativos sobre el comportamiento humano y social. En cuarta instancia nos vamos a encontrar con la toma de decisiones informada, ¿eh? La información estadística nos permite la toma de decisiones en diversos ámbitos, tanto dentro de las políticas públicas, la planificación social y el desarrollo de programas. Y finalmente, la generalización de resultados. A través de la inferencia estadística, podemos generalizar los resultados obtenidos de una muestra a una población más amplia, que generalmente esto es lo que se hace en todos los estudios estadísticos. Y bueno, ¿cómo se puede o cómo se logra realizar todo esto? Se logra realizar a través de diferentes técnicas. Tenemos la primera, la más importante, que es la estadística descriptiva. Y bueno, ella se utiliza para describir y resumir los datos, como ya lo hemos dicho, como lo que son las medidas de tendencia central, entre las que se encuentran la media, la mediana y la moda, y el uso también de las medidas de dispersión, como son lo que es la varianza, la desviación estándar, entre otras. Por el otro lado, tenemos, no menos importante, la estadística inferencial, que nos permite hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra utilizando pruebas de hipótesis y estimación de parámetros. Además, también contamos con lo que es el análisis de correlación, que examina la relación entre dos variables continuas. Tenemos por el otro lado lo que es la regresión, que nos permite predecir el valor de una variable dependiente a partir de una o más variables independientes. Además, tenemos también lo que es el análisis de varianza, conocido como ANOVA, que compara las medias de dos o más grupos para determinar si existen diferencias significativas. Y finalmente tenemos lo que es el análisis factorial, que reduce un gran número de variables a un conjunto más pequeño de factores subyacentes. Como hemos visto, la estadística es muy importante y nos permite realizar varias cuestiones, reducir sobre todo las grandes cantidades de información a información un poco más manejable, más visible, que nos permite en un momento dado alcanzar una serie de datos que podemos interpretar porque pues es una cantidad pequeña y que es más visual de manera general, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los desafíos y las consideraciones que debemos tener en la cuestión de estadística? Bueno, primero que nada, la calidad de los datos. La calidad de los datos es muy importante para que tenga validez los resultados estadísticos. Por lo tanto, es muy importante asegurarse que esos datos sean precisos, que sean confiables
y lo más importante, que sean representativos de la población de interés a la que estamos estudiando. La segunda consideración es la interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados requiere, obviamente, un profundo conocimiento de las técnicas utilizadas y del contexto social en el que se está llevando a cabo la investigación. Y finalmente, la causalidad. La correlación no implica causalidad. Es importante diseñar estudios cuidadosamente para poder establecer lo que son relaciones causales. Y bueno, abordando el siguiente tema que nos corresponde en esta cápsula, vamos a hablar de lo que son las variables, ya entrando en la parte estadística propiamente. Vamos a entender o a conocer lo que es una variable, y una variable no es otra cosa que una característica que se observa dentro de una población o muestra, la cual se desea estudiar. La variable va a poder tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo y se puede clasificar en cuantitativa y en cualitativa. Lo que es la variable cuantitativa, pues es una variable que se expresa en valores numéricos y a su vez se puede subdividir en discreta y continua. ¿Qué es una variable discreta? Bueno, una variable discreta es aquella que obtiene o se expresa en valores enteros. Por ejemplo, hablamos de el número de hijos de una familia, el número de alumnos que se encuentran en un salón, el número de empleados de una empresa. ¿Y por qué decimos que son números enteros? Porque, bueno, cuando nosotros estamos hablando de la cantidad de alumnos de un grupo, decimos que el grupo tiene 20 alumnos, pero no podemos decir tiene 20.5 alumnos, ¿verdad? Y bueno, por el otro lado tenemos lo que es una variable continua. Esta puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como por ejemplo lo que sería el peso, la estatura, los salarios. Es decir, aquí sí nos vamos a encontrar con medidas fraccionadas, ¿verdad? Es decir, una persona puede pesar 50 kilos, pero no necesariamente tendría que pesar 51, sino que puede pesar 50 kilos con 500 gramos, 50 kilos con 600 gramos, etcétera, etcétera. Y bueno, por el otro lado tenemos la variable cualitativa, que es aquella que describe propiamente cualidades, no son numéricas, y obviamente se tienen que expresar o interpretar propiamente, ¿verdad? Y bueno, este tipo de variable se subdivide en variable nominal y en variable ordinal. La variable nominal son variables que no tienen orden ni jerarquía. Hablamos, por ejemplo, de lo que es el estado civil, la preferencia de una marca, lugar de residencia, entre muchas otras. En la variable ordinal, por su lado, pues son variables que están organizadas de acuerdo a una clasificación. Podemos hablar, por ejemplo, del grado de estudios, es decir, hay primaria, secundaria, prepa, nivel licenciatura, posgrados, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de lo que son los días de la semana, niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un orden preestablecido. Y bueno, para ir cerrando con esta cápsula del día de hoy, vamos a hablar de lo que son la manera en la que se puede obtener la información, en la manera en la que se recolecta la información. Lo podemos obtener a través de las diferentes fuentes de información. En nuestra siguiente cápsula hablaremos a detalle precisamente de lo que son los organismos que producen esta información fidedigna. Pero bueno, en este espacio nos toca hablar de lo que son la recolección directa e indirecta. Las fuentes directas de información, entonces, son aquellas donde se producen los hechos y bueno, tenemos directamente los hogares de la familia, tenemos también los lugares como por ejemplo los peajes para obtener los datos de circulación por carreteras, en las notarías podemos obtener el número de nacimientos, las defunciones, los matrimonios y otras informaciones. En los balances comerciales podemos conocer los resultados de los ejercicios semestrales y dentro de la industria podemos saber el tiempo que se lleva o el tiempo necesario para que se realice una operación que sea productiva, ¿verdad? Y bueno, por el otro lado tenemos las fuentes indirectas, que son aquellas donde se manifiesta esta información de manera indirecta. Hablamos entonces de listas o nóminas de salarios
para obtener la información de la productividad de estos. Y bueno, así sería esta apartado con el que estamos llegando al final de esta primera unidad. No me queda más que desearles como siempre mucho éxito y nos estaremos viendo en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.